Hola Joes, bienvenidos a este nuevo tutorial de módulo cero. Hoy tenemos un tema muy importante, el cual es condensadores o capacitores. Por fin vamos a empezar a ver algo bastante más útil en circuitos. Vamos a empezar a ver circuitos de verdad y aplicaciones que tienen mucho que ver con nuestra vida diaria. Bueno, ¿qué son los condensadores? Los condensadores son un componente pasivo, el cual tiene la capacidad de cargar voltaje en su campo eléctrico cuando se le pasa corriente a través de él. Entonces hay varios tipos. Por ejemplo, tenemos los más pequeñitos, que a veces son de cerámicos, a veces poliéster, que son de picofaradio. Estos son de cerámica. Los hay de poliéster, creo, o este es el de poliéster. Y los hay electrolíticos, los cuales son más comunes. Tienen esta forma siempre y estos son los únicos que se polarizan, ¿ok? Tienen un lado positivo, que es este, y el negativo siempre va a tener una franja, ¿ok? Es como el cátodo y el ánodo. Entonces, tienen que tener cuidado en el laboratorio de no colocarlos al revés, porque lo pueden explotar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto es módulo cero y empieza ya. Módulo cero presenta tutoriales interactivos para estudiantes de ingeniería. Ok, capacitores o condensadores. ¿Qué son? Es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico. Junto a las resistencias, es uno de los componentes eléctricos más comunes. Son utilizados mucho en la electrónica, en las comunicaciones, en computadoras. Hay memorias que son de condensadores por su capacidad de retener cargas. Y bueno, un capacitador está compuesto, si pueden verlo en esta figura, por dos placas conductoras, las cuales están separadas por un dieléctrico o un material aislante, ¿ok? Entonces aquí se genera un campo eléctrico cuando se le induce un voltaje y ahí se genera el efecto de carga, ¿ok? Entonces, estos son los símbolos de los condensadores, este es el más común. Tenemos condensadores variables, que al igual que la resistencia variable tiene una flecha. Y este es el electrolítico. Cuando vean un condensador con esta placa curva, quiere decir que es electrolítico. Los electrolíticos son especiales, como les estaba diciendo al principio, debido a que necesitan ser bien polarizados. Aquí lo pueden observar. Siempre va a tener una franja de un color diferente, la cual va a ser la parte negativa. Ahora, eh, esta es la simbología del condensador en un circuito. Pasa una corriente. Aquí hay un voltaje entre las dos placas. Y bueno, se mide la capacitancia, como se mide en faradios, que es la capacitancia. Capacitancia es la proporción entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. Y está medido en faradios. Un faradio es un coulomb sobre voltio y está en honor a a un químico y físico inglés llamado Michael Faraday, que fue más que un estudioso o un gran genio, lo que fue un gran experimentador. Ese era su fuerte. Nació en Londres y realizó su sueño de juventud de trabajar con el químico Sir Humphrey Davy, donde laboró 54 años. Tiene varias contribuciones en todas las áreas de la física. Acuñó términos como la electrolisis, el ánodo y el cátodo. Su descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831 fue un gran avance para la ingeniería, porque brindó un medio para generar electricidad. El motor y el generador eléctrico operan a base de la inducción electromagnética. Entonces, por eso a la capacitancia se le dio el nombre de, o sea, a la unidad de capacitancia se le dio el nombre de Faraday. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se comporta un condensador en corriente continua? Un condensador en corriente continua se comporta como un abierto, cuya corriente que pasa por el acero. Ahorita les voy a dar
muy por encima de lo que son los condensadores, los vamos a ver mejor cuando veamos circuitos de primero y segundo orden, como los circuitos RC, etcétera. Y ahí hablaremos más de cómo se aplica. Luego tenemos que los capacitores tienen unas propiedades bastante parecidas a los de las resistencias. Cuando están solo que al revés, cuando están en serie, para sacar la capacitancia equivalente, se realiza la suma. Vamos a ponerlo más para acá. C equivalente es igual a la suma de C1 de los inversos, C2 hasta 1 sobre Cn. ¿Ok? Luego en paralelo sucede algo distinto. En paralelo se suman como si fuera la resistencia en serie. Entonces sería C1, C equivalente es igual a C1 más C2 más C3 y así consecutivamente. ¿Por qué es esto? Bueno, nos vamos a ir a las fórmulas de corriente y de voltaje de un condensador. La fórmula de corriente de un condensador es bastante sencilla. Como la corriente hace variar el voltaje en el tiempo, o sea, se carga, se produce un voltaje mientras más pasa el tiempo, entonces I va a ser igual a la capacitancia que tenemos en el condensador por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Por ello es que en serie, porque en paralelo, disculpen, tienen una corriente, entonces todos estos van a ser la suma de las corrientes que van a ser con C. ¿Ok? Ahora, si queremos sacar el voltaje, hay que despejar de esta ecuación, integramos ambos lados y tenemos que el voltaje es igual a, a 1 sobre C, la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la corriente por diferencial de tiempo más el voltaje que había en el tiempo inicial, que es una constante. ¿Ok? Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar durante todo el proceso. Después verán, vamos a arreglar un poquito esto. Les mostraré otras fórmulas que conciernen a los tiempos de carga de los condensadores. Y cuando veamos fasores, verán cómo se representa la impedancia de un condensador. Ahora les voy a mostrar una pequeña simulación. Ok, aquí tenemos una fuente variable que quiero que vean en el condensador es cómo se carga y se descarga según el voltaje va incidiendo entre las placas. Entonces vamos a darle a continuar, se carga y se descarga, se carga y se descarga. Como pueden observar, del lado de la placa positiva es cuando los valores de la fuente están de positivo a negativo y viceversa, lo que cual mantiene la senoidal que estamos generando. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ejemplo para que les quede claro lo de los condensadores en serie y en paralelo. Se nos pide en este circuito calcular la capacitancia entre A y B. Entonces, estos tres valores que vamos a llamar C1, C2 y C3 están en paralelo, entonces por lo tanto se suman linealmente. Linealmente no, se suman sin los inversos. Entonces vamos a ponerle un valor aquí y vamos a llamarlo C. Entonces la capacitancia entre A y C es igual a C1, que es 10 microfaradios. Esto es por 10 a la menos 6. Después tenemos más
220 milifaradios más 33 picofaradios. Entonces lo sumamos. Yo voy a usar la calculadora rápidamente. Tenemos que 10 por 10 a la menos 6 más 220 por 10 a la menos 3 más 33 por 10 a la menos 9. Porque nada, no es menos 12, creo. Si me equivoco, por favor, corrijan. Eso nos da valor de 0,22001033 faradios. Y a eso le vamos a sumar inversamente el capacitor de CAB, que es de 110. Entonces 1 sobre C equivalente va a ser igual a 1 sobre 110 microfaradios más el inverso 1 sobre esta cantidad. Entonces vamos a hacerlo. Rápidamente. Esto da igual a 9095,45. Pero a esto hay que sacarle el inverso para poder tener la C equivalente. La C equivalente o la capacitancia de AB es lo mismo. Es igual al inverso de eso. Lo cual da 10,9945 milifaradios. No, espera. No es milifaradios, es 0, 0,109945 milifaradios. Ahora sí está bien. Este es el valor resultante. Y bueno, si les gustó este tutorial, ya saben qué hacer. Denle me gusta aquí en YouTube o vayan a nuestra página módulo 0. Ponen 3 ceros .blogspot.com. Ahí podrán encontrar lo que ustedes quieran acerca de circuitos, electrónica, cualquier materia de la carrera de ingeniería, cualquiera que sea. Y tendrá muchos videos, muchos tutoriales y algún que otro tabú. Entonces denle me gusta y suscríbanse. Hasta luego.